En primer lugar, yo quisiera partir comentario resaltando algo que se definió por la misma unidad de planeación mineroenergética del país, es decir, por la autoridad de planeación mineroenergética con el Plan Nacional de Ordenamiento Minero que se emitió por resolución en el año 2014, y resaltar dos puntos. En primer lugar, hace gran énfasis en la necesidad de que los proyectos mineros cuenten con un proyecto, con un análisis integral de la relación entre beneficio y el costo. Cuando se dice integral, es el segundo punto que señala el plan de ordenamiento minero, es que se analice de manera pública y transparente el plan de ordenamiento, el plan de trabajo y obras con la licencia ambiental, para que con base en esos dos elementos, esos dos criterios, lo que es la planeación minera y el manejo ambiental, se dé el debate de si esa explotación da un beneficio mayor que el costo integral, incluyendo los costos ambientales y sociales del proyecto. Ahora sí, Paola, siguiente. Básicamente me voy a referir a tres elementos que se señalan y que el ministro los abordó en su presentación. En general se vienen abordando es que la actividad minera acelera el crecimiento del PIB, que genera ingresos tributarios, que genera recursos para el desarrollo regional, especialmente a través de las regalías, y que genera empleo, y obviamente que es ambientalmente sostenible. Parece que hubiera oído al ministro al estar preparando porque hizo referencia a todos esos puntos. Siguiente. Y empecemos con la generación de crecimiento económico. Indudablemente, siguiente. Se menciona con claridad que puede haber expectativas de inversión, especialmente en la etapa de construcción y montaje siguiente, y básicamente eso es maquinaria y equipos, pero en términos de reactivación hay que tener en cuenta que no puede empezar esa fase hasta que no esté la licencia ambiental de estos proyectos, y se demora entre 3 y 4 años. Es decir, los ingresos que se generarían tanto para el país como para el Estado propiamente dicho a través de la regalía, solo entre 3 o 4 años empezarían a concretarse. Siguiente. Y obviamente aquí hay una pequeña referencia a cómo ha evolucionado la producción de oro en el país, y vemos cómo hubo un cambio fundamental de tendencia a partir del 2017, que seguramente tiene que ver con elementos de regulación y manejo del comercio interno de oro que da origen a las exportaciones. Siguiente. Y de eso quisiera resaltar que una de las noticias importantes es que surge en este mismo periodo una empresa que empieza a ser la empresa más importante de producción de oro, y no solo de producción, sino de exportación, Gran Colombia Gold, que está, por supuesto, exportando no únicamente lo que ella produce, sino en el año 2019 ya tiene una importante participación adicional en las exportaciones, acompañada de la que era hasta ese momento la empresa más grande, Mineros S.A., que se mantiene también con unas ligeras exportaciones mayores que la producción, y que en el año 2019 generan unas exportaciones que corresponden al 44% de las exportaciones. Eso es un dato importante porque quiere decir que el comercio de oro ya en un 44% está formalizado en estas dos empresas. Siguiente. Y miremos un poco el comportamiento de la generación de ingresos. Y tenemos ahí cómo pues ahí las exportaciones que inicialmente eran de más de 60 toneladas, ahora ya han bajado, están en promedio en 47 toneladas al año en los últimos años, que generan unos ingresos de 1.500 millones de dólares al año, lo cual contribuye obviamente a la generación al mejoramiento de la balanza comercial. Siguiente. Y quiero resaltar algo, esa comercialización está bastante concentrada, o ha estado bastante concentrada. Hay una empresa que comercializa o comercializó en los últimos años cerca de la cuarta parte del oro que se exportaba, y otra que llegaba casi al 10% hasta el año
hasta hace relativamente poco. Mire, siguiente, con una condición bien importante. La que comercializaba cerca del 10%, en el año 2015 fue judicializada y uno de sus propietarios, el representante de esa empresa, fue capturado en enero del 2015. En agosto del 2016 salió libre por vencimiento de términos, y la que comercializaba el 25% de la cuarta parte de las exportaciones de oro fue intervenida por la Fiscalía, toma posesión de las instalaciones en abril del 2019 por lavado de activos y por comercializar oro de dudosa procedencia. ¿Qué significa? ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque son dos grandes empresas reconocidas por las autoridades que hacían trámites ante la entidad que se encarga del comercio exterior en Colombia, que es la DIAN. Siguiente. Y trae a cuento una característica bien importante, es que, como decíamos, la DIAN es la que se encarga de controlar las exportaciones y por norma tiene la obligación de verificar que toda exportación haya pagado regalías. Y las autoridades mineras tienen la obligación de certificar que han pagado las regalías. Pero miremos la historia y vemos cómo sistemáticamente, estructuralmente, las exportaciones que registra la DIAN certificando que han pagado las regalías son mayores que la producción registrada por las autoridades mineras. Y en la historia de 64 toneladas de oro que se han exportado por encima de la producción registrada, lo que equivale a, 1.500 millones de dólares, que es el ingreso promedio actual de exportaciones de oro de un año, y cerca de 60 millones en regalías. Quiero resaltar, la DIAN es la encargada desde hace muchísimos años de verificar que las exportaciones hayan pagado regalías, y quien certifica si han pagado regalías es la autoridad minera. Y difícilmente se puede explicar que haya otra forma de exportarla, porque todas esas exportaciones adicionales se exportan bajo la partida arancelaria de oro en bruto, que no ha sido procesado. Hay otra partida que es semiprocesado, que la utiliza fundamentalmente mineros. Siguiente, María Paula. Y obviamente sobre la participación minera, indudablemente el carbón tiene una participación no tan alta como el petróleo. El petróleo es más importante, por supuesto, pero los minerales metalíferos, en donde está el oro, tiene una participación absolutamente marginal en el Producto Interno Bruto. Y obviamente me voy a referir casi todo lo que sigue al oro por ser el que hay antecedentes históricos en el país. Dos minutos, Guillermo. Perdón. 2 minutos. Siguiente. Ingresos tributarios. Siguiente. Juan Pablo. Ok. Primero, para mirar los ingresos tributarios, es muy complicado mirarlos porque el ingreso que reportan en la declaración de renta es sustancialmente menor que el ingreso que se reporta en las exportaciones. Y eso da un origen a que si se calculara la declaración con base en el valor de las exportaciones, haciendo los referidos ajustes, darían sustancialmente más ingresos tributarios de lo que está dando. Siguiente. Y en términos del impuesto a la renta, por cada 1.000 pesos de aporte al PIB, hay un indicador interesante, minerales metálicos generan 30 pesos de impuesto a la renta, mientras que la industria manufacturera genera 44 y petróleos genera 108 pesos. Es decir, la industria minera está muy rezagada en términos de generación de PIB, de impuesto a la renta en relación con el PIB. Siguiente. Y el IVA, por supuesto, se lo devuelven muchísimo más de lo que pagan impuesto a la renta por ser exportaciones, quiere decir que están pagando más IVA de lo que pagan de impuesto. Siguiente. Y los impuestos municipales y departamentales que señaló el ministro, la ley prohíbe que los entes territoriales lo cobren. Un pequeño ejemplo, las dos grandes empresas, siguiente, por favor. Las dos grandes empresas, Mineros S.A. paga 47 millones de pesos de ICA,
cuando factura 375.000 millones de oro, y Continental Gold paga 0 pesos de ICA. Siguiente, predial es lo mismo. En términos de las regalías, rápido, siguiente, por supuesto, el oro tiene una participación absolutamente tangencial en relación con la participación del carbón y el petróleo, 150.000 millones de pesos al año, y obviamente, siguiente, esa, y si hacemos un ajuste con ese indicador y le cobráramos el IVA, perdón, el impuesto a la renta equivalente a lo que paga la industria manufacturera, le estaríamos exonerando del 35% del impuesto a la renta. Pero si aplicamos el indicador de lo que hace la industria petrolera, siguiente, le estaríamos exonerando de impuesto a la renta más del 100% de lo que paga en regalías. Siguiente. Y en la generación de empleo, siguiente, ya el ministro lo dijo, genera muy poco empleo, siguiente, directo, siguiente. Por ejemplo, esta empresa más grande genera 130 empleos por tonelada de oro que se exporte, siguiente. Y en términos de si son o no responsables, traigo simplemente un indicador y con esto termino. Juan Pablo me regaló un tiempito más. Dos cositas. Siguiente. En Colombia existe un instrumento que ha sido muy ponderado por la OECD, que es que se cobre por los bienes y servicios ambientales a quienes los usamos. La tasa de uso del agua es lo que se cobra por tomar agua de las fuentes naturales, y la tasa retributiva es lo que se cobra por los vertimientos. Desde la primera administración de Uribe se congelaron y se redujeron a su más mínima expresión los valores de esas tasas, tanto que una empresa como Mineros, en promedio, le cobran por esas dos tasas 220 millones de pesos, no 220.000, sino 220 millones de pesos a Mineros, que ya vimos el tamaño de ella. Sin embargo, a pesar de eso, solo pagó en esos 2 años 94 millones de pesos, según reportes que él hace a el Pacto de Transparencia. Quiere decir que dejó de pagar el 57%. Esto es un indicativo claro, primero, de la gran debilidad de las autoridades nacionales por fijar esas tasas tan precarias. Segundo, de las autoridades territoriales por tener ese baja capacidad de cobro. Y tercero, de la empresa que no lo paga siquiera. Y quiero terminar simplemente, siguiente, con 3 preguntas que quisiera formularles al resto de panelistas. Primero, que todo, ¿son públicos los planes de trabajo y obras que le presentan a la autoridad? Segundo, ¿es pública la información sobre la cantidad de mineral que se reporta para liquidar las regalías, como sí sucede en el petróleo, por ejemplo? Y tercero, el Ministerio de Minas le ha exigido a las empresas que han suscrito el Pacto de Transparencia en Haití, que lidera el mismo ministerio, que reporten la cantidad de mineral que extraen de cada contrato. Dejo estas 3 preguntas simplemente para someterlas a discusión en las siguientes participaciones. Gracias. Yo quisiera iniciar esta segunda parte quizá preguntándole a Guillermo Rudas para que él precisara un poquito más desde su perspectiva, porque obviamente la perspectiva en términos del impacto que puede tener la minería del oro sobre los recaudos en el fisco nacional y sobre la reactivación económica, pues parecen diferir de manera significativa con los que nos presentó el doctor Nariño y digamos, y con la expectativa de parte del gobierno que nos presentó el señor ministro. Entonces, si le parece, Guillermo, ¿por qué no nos presenta primero su punto de vista muy concreto respecto a cuál es la dimensión que desde su perspectiva y la información que usted tiene realmente puede aportar la minería en la recuperación económica y en el ingreso fiscal para los ingresos de la nación? Simplemente yo quiero insistir en que una cosa es la información que nos puede presentar el doctor Nariño, proveniente, por supuesto, de las empresas. La mayor parte de la información que nos presentó fue de las encuestas a las empresas. Yo le recomendaría también en relación con eso, el tema de los encadenamientos, revisar un estudio que hizo Guillermo Perry, está publicado por la Universidad de los Andes, con encuestas a las empresas mineras sobre el tema de los encadenamientos, y da unos resultados
significativamente diferentes. Y en términos de los elementos tributarios, pues sucede lo mismo. Yo trabajo fundamentalmente con la información oficial, fundamentalmente la información de la DIAN, que por fortuna es transparente, se encuentra en la página web, no necesita uno ni siquiera hacer un derecho de petición, y con la información del DANI, que por fortuna ya está avanzando hacia el microdato, y uno combina esas dos fuentes de información y ahí es donde dan los resultados que yo estoy presentando. Y cuando yo digo ese tema de cómo si le aplicaran las reglas del juego, y ahí es donde yo quiero hacer el mayor énfasis, si le aplicaran las reglas del juego a la actual minería y se contrasta esas reglas del juego, las de la industria manufacturera, y concluye uno que las deducciones que obtiene la industria minera, las empresas mineras, representan el 35% de las regalías. Y si le aplicamos las reglas del juego del sector petrolero, que también es del sector mineroenergético, pero tiene unas reglas tributarias completamente diferentes, le estarían devolviendo, es decir, exonerando el 105% de las regalías que paga el sector minero. Y por otro lado, ¿por qué hubo que poner una lupa para ver las regalías de la minería de oro, que es la que presenta la gran expectativa? Si duplicamos la producción de oro y no cambiamos las reglas del juego de cómo se liquidan las regalías de oro, y en el carbón pasa algo parecido, y en el níquel también, si no cambiamos las reglas del juego, indudablemente ese impacto será absolutamente marginal. ¿Por qué? Porque si duplicamos 125.000 millones de pesos, duplicamos o triplicamos, nos da unas condiciones de regalías bastante precarias en relación con los riesgos que estamos asumiendo. Por eso insisto en la necesidad de hacer análisis costo-beneficio integral como lo planeó valga la redundancia, la unidad de planeación del sector minero energético, insistió mucho en ese tema y no se ha hecho caso a esa recomendación que se está haciendo. Y obviamente ese tema de trabajar con asimetría de información es muy delicado. La información oficial tributaria la tiene la DIAN, la información de exportaciones la tiene el DANI. Por lo tanto, esas cifras que nos está presentando y en relación con las, comparándola también con las cifras de inversión social, por supuesto, cuando se dice que menos de la mitad de esa inversión social y ambiental es de carácter obligatorio, es porque existe una normatividad completamente laxa de temas ambientales. Por eso es que puede ser cualquier cantidad que se aplique sustancialmente por encima de las cantidades que obliga la legislación. La legislación es terriblemente laxa en temas ambientales y en relación con las exigencias, y puse simplemente ese ejemplo de esas tasas, pero no solo ese. El hecho de que en Colombia no se le exija a las empresas mineras algo que está consagrado en el Código de Minas, la obligación de suscribir una póliza de cumplimiento de las obligaciones minero-ambientales. No existe en Colombia ningún estudio de impacto ambiental que le exija suscribir una póliza del cumplimiento de los planes de manejo ambiental. Eso es un problema económico. Ni siquiera hay una póliza de cumplimiento que las empresas dicen que lo hacen, que hacen una reserva para el plan de cierre. Pero la institucionalidad nacional no ha exigido ninguna póliza de cumplimiento con esas reservas que hacen las empresas en términos de el cierre. Quisiera simplemente referirme a lo que dice la doctora Claudia. En ninguna parte los analistas hemos dicho, coincidimos perfectamente con Ana María Ibáñez, que la minería sea una causa de la generación de esos indicadores nefastos de las zonas mineras. Lo que sí podemos concluir es que han convivido durante 30 años con esa situación de precariedad de las condiciones de la población. Y se ha argumentado que la mayor causa de eso, durante periodos de altísimos ingresos generados por la misma actividad minera, fue la corrupción en las zonas. Duraron 30 años las empresas mineras formalmente constituidas, como las de Cesar
y La Guajira conviviendo con esa situación de malversación de fondos. Eso puede sí ser, es una hipótesis, que esa sea una de las causas, pero lo que sí es un hecho es que hay una convivencia y no necesariamente de causa. Y finalmente, quiero terminar simplemente con una pregunta. ¿Por qué en el país solo muy marginalmente se conoce lo que cada empresa nos extrae del subsuelo, que es el recurso de la nación en cantidades? El informe EITI de transparencia no incluye ninguna información de lo que cada empresa extrae. Contrasta muchísimo esa situación. Bueno, y las autoridades mineras menos. No nos informan lo que especialmente las empresas de minería de oro están extrayendo. Mineros S.A. no sabemos cuánto oro, sino a través de una serie de ejercicios de encadenamiento de información, porque no lo informan de una manera transparente. La pregunta es susceptible de ser transparentes cuando estamos recibiendo unos recursos que nos los presentan cada vez con más insistencia de que recibe el país y no nos dicen cuál es la cantidad del mineral que genera esos recursos. Dejo ahí en términos de retomar una frase que me gusta mucho de Elizabeth Ungar, una líder de transparencia, dice: todo ocultamiento de información pública es el caldo de cultivo de la corrupción.